este milagro tiene otro sentido que es quizás aún más fuerte. Podemos imaginar a un hombre que alimentaba a 5,000 personas. Todos hemos escuchado esto 1,000 veces, ¿verdad? Y casi 5,000. Una vez por hombre, quién sabe. Pero no es importante saber la historia, es importante hacer algo con esta historia. Entonces tenemos que escuchar y ponerlo en práctica. El milagro donde él tomó los 5 panes que fueron ofrecidos por un niño y él los multiplicó y los dio a los multitudes que estaban allá, y todos estaban llenos y recogieron 12 canastas llenos de migajas, lleno de pan y pececillos después de esta cena, ¿verdad? Ok, esto es el milagro. Yo mencioné la importancia de su posición cerca de, tocante los que estaban más cerquitas recibieron más bendiciones. Pero ahora yo quiero mencionar algo interesante que habla de lo que Cristo estaba haciendo con su vida. Él estaba hablando a personas en un tiempo que todo lo que tenían era el Antiguo Testamento. Y hay muchas personas que no pueden entender las cosas o relacionarse con las cosas en el Antiguo Testamento. Y esto aplica a los hombres religiosos en aquel tiempo, sin contar a las demás personas. Entonces, la Biblia era una cosa difícil de entender a ellos. Y pues es a nosotros también, pero era peor en aquel tiempo porque ellos tenían palabras de Moisés, de los profetas, de diferentes reyes y todo eso. ¿Y cómo puede analizar todo esto y entender lo que hacer? Entonces, lo que podemos ver con esto, un ejemplo de si pensamos en Jesucristo siendo el pan de la vida, y eso es lo que dice un poco más adelante en este capítulo 6 de San Juan. Él es el pan de la vida, pero también menciona que las escrituras son el pan de la vida. Entonces, Él es el verbo, dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo. Entonces, las cosas que él estaba diciendo fueron las meras palabras de Dios, porque él era Dios. Y él es Dios, va a seguir siendo Dios. Ok, no puede ser otra cosa. Bueno, la cosa es, cuando estamos mirando ese milagro, entonces pensando que tiene pan, él tomó el pan y lo quebró y lo dio a sus discípulos para que ellos distribuyan a la multitud. Entonces, si él está tomando el pan, podemos pensar, quizás, bueno, es un ejemplo en cómo él estaba tomando las cosas duras del Antiguo Testamento, las palabras duras, y haciéndolo más sencillo. En un libro en el Antiguo Testamento, Lamentaciones 4:4, Jerusalén está siendo destruido en este tiempo, y el profeta Jeremías dice, los niños no pueden comer porque no hay nadie para quebrar el pan por ellos. Entonces podemos pensar en un pan que es poco
duro en su exterior. Compremos esto siempre. Pero por un niño chiquito que todavía está en el pecho, es casi imposible quebrar este pan para comer. Pero si la quebras, entonces adentro hay piezas muy tiernas para que un niño pueda comerlos bien. Entonces podemos pensar en lo que Jesucristo estaba haciendo. Él estaba tomando el pan de la vida, que era el Antiguo Testamento, que es muy duro de entender. Él estaba quebrándolo y sacando lo tierno para dar a las multitudes. Y él lo entregó a los discípulos. Los discípulos lo dieron a la multitud. Entonces, es un foto perfecto de la vida de Jesucristo. Él vino y estaba tomando el Antiguo Testamento, haciéndolo posible de entender, tierno, fácil de comer, y entregándolo a sus discípulos, sus apóstoles. Pero en otra ocasión él tenía hasta 120 discípulos que él mandó. Entonces, y también en Mateo capítulo 28, él dice: id y haced discípulos, y está hablando a nosotros. Id por todo el mundo, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí estoy contigo hasta el fin del mundo. Y aunque no está aquí presente, Él está aquí en nuestro corazón. Él está viviendo en nuestros corazones. Y entonces Él tomó el pan, que era muy fuerte, el Antiguo Testamento, lo quebró, sacó lo tierno. Él explicó para que puede ser comido por la gente. Y Él lo dio a sus discípulos, los pastores y personas como yo, que hemos estudiado mucho la Biblia y pensamos en cómo se puede aplicarlo a la vida. Entonces, esto es su ministerio, un parte significante de su ministerio: tomar el pan, explicarlo, dárselo a las multitudes y mandar a las multitudes a todo el mundo. Entonces, si esto hace sentido a ti, entonces quizás tiene corazón por Dios. Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellos me siguen, yo les doy vida eterna. Ojalá que eres uno de ellos.